Gracias, doctora Tatiana. Y así damos inicio a la primera conferencia del día, definición de estado de debilidad manifiesta, situación de salud a la luz de la Constitución, a cargo de la doctora Paula Andrea Sánchez, quien actualmente es estudiante del doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con una maestría en Justicia y Tutela de los Derechos, con énfasis en Derecho del Trabajo y una especialización en Derecho Laboral y Relaciones Industriales. Actualmente se desempeña como abogada de la Corte Constitucional y además es docente en programas de pregrado y posgrado en la Universidad de Externado. A lo largo de su carrera ha sido coautora de varios libros y autora de diversas investigaciones en las áreas de Derecho al Trabajo y Seguridad Social. Le cedo la palabra a la doctora Paula Andrea Sánchez. Muy buenos días para todos. Bueno, primero que todo, un agradecimiento muy grande a la firma Quintero Silva y Abogados, a la doctora Tatiana Silva, al doctor Julio César Quintero, por organizar este evento en conjunto también con la Cámara de Comercio del Huila. Un saludo especial a la presidenta de la Cámara de Comercio del Huila y también a los demás panelistas y conferencistas que nos acompañarán en estas conferencias del día de hoy. Este evento sin duda se convertirá en un referente muy importante para el desarrollo del derecho laboral en esta región. En relación con este tema de la conferencia que el día de hoy voy a exponerles a ustedes, quisiera comentarles que la garantía a la estabilidad laboral reforzada por razones de salud es un elemento clave para el desarrollo de las relaciones patronales entre empleadores y trabajadores para determinar sobre todo el equilibrio de la justicia económica y social y la forma en la cual debemos garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores, pero también la libertad empresarial que tienen las diferentes organizaciones. Es por esto que a lo largo de este tiempo de esta conferencia me voy a dedicar a comentarles cuál es el panorama o el desarrollo general que tiene la jurisprudencia específicamente de la Corte Constitucional en la materia. En relación con la garantía a la estabilidad laboral reforzada, este es un mecanismo que protege a aquellas personas susceptibles de ser discriminadas en el ámbito del empleo y se concreta en esa posibilidad de gozar de la permanencia en el empleo, a menos de que exista una justificación no relacionada con su condición de salud. Entre otras decisiones jurisprudenciales, entre estas, en la sentencia T434 del año 2020 y SU 049 del año 2017, la Corte Constitucional ha sido muy enfática en indicar que esta garantía no tiene un rango meramente legal, sino que por el contrario, se funda razonablemente y de manera directa en diversas disposiciones de la Constitución. Entre estas, de un lado, tenemos el artículo 13 de la Constitución, según el cual el Estado tiene el deber de garantizar y promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, en especial para aquellas personas, esto es muy importante, que se encuentren en una condición de debilidad manifiesta por su condición económica, física o mental. Y adicionalmente a este artículo 13 de la Constitución, el otro parámetro constitucional reconocido entre otras decisiones en la sentencia SU 040 del año 2018 es el artículo 53 constitucional, por virtud del cual se establece la protección reforzada en el empleo para los trabajadores para que, por sus condiciones especiales, estos no lleguen a sufrir un grave detrimento a sus garantías y derechos fundamentales a raíz de la desvinculación laboral. Teniendo claro entonces cuál es el marco o parámetro constitucional de la garantía, el legislador viene posteriormente a materializarla mediante la Ley 361 del año 1997, por la cual se establecen los mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad. Esta ley, en su artículo 26, prevé la garantía a la estabilidad laboral reforzada de manera concreta, en el sentido que impide la terminación de la relación laboral
de una persona con afectaciones de salud sin que se cuente con la autorización correspondiente de la Oficina del Trabajo, entidad a la cual le va a corresponder determinar si existe en este caso una condición justificada u objetiva para el retiro del servicio. Y este marco normativo es muy importante porque a partir de él se determina el contenido de la garantía y establece que en ningún caso la discapacidad de una persona podrá ser motivo para obstaculizar su vinculación laboral, a menos de que tal condición sea incompatible e insuperable con el cargo a desempeñar. A partir entonces de todo este fundamento normativo, se preguntarán ustedes, bueno, entonces, ¿quién es titular de la garantía? En ese sentido, la Corte Constitucional también me ha dicho que son titulares de la garantía a la estabilidad laboral reforzada por razón de salud aquellas personas que por su condición física se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Definición que se extiende a quienes tengan una situación de salud que les impida o dificulte sustancial o significativamente el desarrollo de la labor para la cual la persona fue contratada, aun cuando no presenten una limitación moderada, severa o profunda, que era la tesis inicial de la Corte Suprema de Justicia, que posteriormente tendrán la oportunidad de conocer por parte de nuestros expertos expositores. Entre las distintas condiciones de salud que se han podido reconocer para determinar cuál es esa afectación grave que afecta de manera significativa o sustancial la condición de salud de una persona, en sentencias relevantes como la T581 del 2023 y la sentencia T195 del año 2022, la Corte ha indicado que esta protección constitucional se extiende a quienes tengan una disminución física, psíquica o sensorial en vigencia del contrato del trabajo. Sin embargo, y aquí hay una diferencia determinante también de la protección constitucional, es que, entre otras, en la sentencia SU 087 del año 2022, la Corte ha sido muy enfática en indicar que esta protección no exige o no es perentoria la existencia de una calificación de la pérdida de la capacidad laboral del individuo y tampoco es necesario determinar cuál es el nivel de limitación de la persona, ni el grado y tampoco el porcentaje. A partir entonces de esa definición o de ese contenido, en sentencias como la SU 061 del 2023, la SU 380 del año 2021 y SU 269 del 2023, la Corte ha indicado que esta garantía se extiende a los trabajadores que sufran de una pérdida de capacidad laboral, pero también se extiende a los que tengan una afectación de salud que les impida o les dificulte el desarrollo de sus labores en condiciones ordinarias o regulares. Ahora bien, teniendo en cuenta cuáles son los titulares de la garantía, a continuación tienen la exposición de cuáles son los 3 elementos o los 3 presupuestos para que esta protección constitucional se pueda activar. Y es que la protección constitucional en estos eventos va a depender de 3 supuestos específicos. El primer supuesto específico es que se acredite la titularidad de la garantía en razón del sujeto destinatario. ¿Esto qué quiere decir? Se debe establecer que ese trabajador realmente cuente con una condición de salud que le impide o dificulte sustancialmente el adecuado desempeño de sus labores o de sus actividades, lo cual está reconocido en las sentencias SU 269 del 2023 y SU 061 del año 2023. Adicionalmente, es determinante para activar esta protección constitucional
que el empleador conozca de esta condición de salud, ya sea mediante una notificación expresa o tácita de la condición en la que se encuentra ese trabajador. Y este conocimiento tiene que ser previo al despido para que se pueda activar la protección. Y en tercera medida, tenemos que, en este caso, la desvinculación de la persona se presume discriminatoria, es decir, a menos que usted cuente con un motivo objetivo, ya sea un modo legal de terminación del contrato o la aplicación de una justa causa prevista en la legislación laboral, se entiende que esa terminación o desvinculación contractual tiene origen en una discriminación. A partir de estos tres presupuestos, entonces, la Corte también en la sentencia SU 049 del año 2017 indicó que todo este deber constitucional que se activa con la pérdida de la capacidad laboral del individuo se da cuando esté en presencia de una afectación de salud que se puede estimar en un grado considerable. Como les comenté, que no exige un porcentaje, un nivel o un parámetro objetivo numérico de manera específica. Y además, la Corte ha entendido que esta afectación potencial de salud del individuo se puede concretar en la pérdida de la capacidad laboral de la persona en un grado considerable o en la experimentación objetiva de una dolencia o de un problema de salud que afecte de manera sustancial el desempeño de las labores en condiciones regulares del individuo. Pero además, para determinar cuáles son en concreto los eventos en los que se activa esta protección en atención a la amplitud o aparente indeterminación de qué es aquello que significa una dolencia grave o significativa, la Corte Constitucional en la sentencia SU 087 del 2022, que es un referente muy importante tanto para empresarios como trabajadores, reiterada en la sentencia SU 061 del año 2023, ha indicado cuáles son los eventos específicos que me permiten acreditar en el caso concreto que se está en presencia de un sujeto potencialmente titular de esta condición. Y lo categoriza en diferentes supuestos. ¿Cuál es el primer supuesto para determinar la afectación de salud del individuo? En primer lugar, que esa condición de salud afecte de manera sustancial o potencial a la persona en los siguientes supuestos. En primer lugar, cuando en el examen médico de retiro se advierta que la enfermedad de la persona está existente o diagnosticada o que al momento del despido existen recomendaciones médicas o también que se ha presentado incapacidad médica concomitante o presente días antes del despido de ese trabajador. Adicionalmente, ha indicado que se activa la protección para esa persona cuando existe una incapacidad médica, pero que está vigente durante varios días de manera previa al despido y se satisface el requisito de inmediatez entre la presentación de la incapacidad y la afectación de salud y la terminación del contrato de la persona. En tercer lugar, ha indicado que esta garantía se activa para quien presente al empleador el diagnóstico de la enfermedad con el consecuente tratamiento médico y lo acredite con los documentos correspondientes para el conocimiento del empleador. Y en cuarta medida, indica que se entenderá que ese sujeto es titular de la garantía cuando existe un diagnóstico médico de la enfermedad que se efectúa durante el último mes previo al despido. Este es otro criterio. Y también me ha dicho que tendrá esa protección cuando se evidencie que dicha enfermedad es causada como consecuencia de un accidente de
trabajo y también que ese accidente de trabajo le genera incapacidades continuas a la persona y que son anteriores a la fecha de terminación de la vinculación. Adicionalmente, pese a que no ha sido un criterio determinante, la Corte Constitucional en estas decisiones que les he referido también indica que se entiende como persona titular de la garantía quien cuente con una calificación o dictamen de la pérdida de la capacidad laboral para ese momento específico de manera previo al despido. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que estas condiciones, en todo caso, tienen que valorarse de acuerdo con las particulares circunstancias del individuo o del trabajador, pues existen eventos donde también hay elementos que son posteriores a la terminación del contrato, que dan cuenta de la condición de salud, pero según los indicios pueden tenerse entendidos como una condición de salud grave de la cual el empleador pudo tener conocimiento en un momento específico. En segundo lugar, en relación con la determinación de las diferentes condiciones de salud que pueden activar esta garantía, tenemos un aspecto muy relevante hoy en día y es la importancia que ha tenido la protección del trabajador en su ámbito de la salud mental. Es decir, que actualmente la Corte Constitucional entiende también que la estabilidad laboral reforzada por razón de salud se puede activar cuando la persona tenga una afectación psicológica o psiquiátrica que le impida significativamente el normal desempeño de sus labores. Pero ¿en qué eventos entonces entendemos que la persona tiene alguna de estas condiciones de salud que lo va a afectar? En primer lugar, que la persona manifieste un diagnóstico de estrés laboral que le genere quebrantos de salud física y mental. En segundo lugar, que al momento de la terminación de la relación laboral, el trabajador se encuentre en tratamiento médico y presente diferentes incapacidades relacionadas con este diagnóstico de la afectación de la salud mental y también que presente recomendaciones laborales por parte de su experto de la salud mental. Además, esto es muy importante y deben valorarlo de acuerdo con la interpretación que se ha tenido de esa justa causa de terminación del contrato de trabajo, y es que cuando el accionante informe al momento del despido que su bajo rendimiento o deficiente desempeño sea debido a la condición de salud mental, también se entiende activada la protección y también opera cuando después de la terminación de la vinculación laboral continúe la enfermedad o se diagnostique algún tipo de secuela como consecuencia de la cual este trabajador tenga que seguir en tratamiento médico. Y finalmente, en relación con las distintas afectaciones de salud mental que puede sufrir una persona, la estabilidad se va a activar en el evento en que el estrés laboral manifieste o conlleve a quebrantos de salud física y mental y también que esta enfermedad sea susceptible de la calificación o de dictamen y que obtenga un porcentaje determinado de la pérdida de la capacidad laboral. En contraposición, entonces, a estos eventos en los que sí se activa la protección, tenemos también unas hipótesis específicas en las que en esta sentencia SU 049 del 2017 y 082 del año 087, del año 2022, la Corte me dice que no hay estabilidad cuando no se demuestra la relación entre el despido y entre las afectaciones de salud de la persona. Es decir, usted desvirtúa ese nexo de causalidad entre el despido de la persona y la presunta afectación de salud porque es evidentemente extraña a aquella afectación que se pudiera entender que afecta al trabajador en virtud de su ámbito del empleo. Y en segunda medida, cuando el trabajador obtiene una calificación de pérdida de capacidad laboral de 0%, no se va a activar la protección. Finalmente, se han reconocido
dentro de los distintos eventos, aquel según el cual el accionante no presenta ninguna incapacidad médica durante el último año anterior al despido. En ese evento no se va a activar la protección y tampoco se activará la protección cuando el trabajador tiene un diagnóstico que no es grave y que simplemente le impone, en este caso, acudir a control o a verificación médica por un antecedente, pero no es un tratamiento que se dé por una enfermedad grave que el individuo pueda presentar como una enfermedad catastrófica, crónica o degenerativa. Adicionalmente, según el precedente unificado por esta Corte Constitucional, en estos eventos, según la sentencia SU 049 del año 2017, SU 040 del año 2018, SU 087 del año 2022, SU 061 y 067 del 2023, última decisión muy relevante porque aborda el análisis de la estabilidad laboral reforzada con un enfoque de género en favor de una persona trans. La jurisprudencia ha indicado que esta protección opera sin necesidad de que exista la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y tampoco se exige la presentación de un documento técnico o solemne que evidencie un grado de limitación. ¿Esto qué implica? Que la determinación del grado y la potencialidad de la afectación de salud va a permitir acudir a múltiples elementos o medios de prueba para poder justificar la protección. Esto último según la sentencia SU 061 del año 2023. Y adicionalmente, la Corte ha indicado que el impacto concreto en la función del trabajador se puede acreditar no solamente con la pérdida de capacidad laboral que sea notoria o evidente, sino porque el trabajador ha venido recibiendo en el transcurso de la relación laboral incapacidades médicas recurrentes o recomendaciones laborales que le han implicado a ese empleador hacer un cambio o un ajuste sustancial de las funciones del cargo. Ahora bien, acreditada la protección de ese trabajador, viene la consecuencia para el empleador que se ha estudiado de manera muy particular en la sentencia SU 040 del año 2018, y es que el empleador que requiera dar por terminado el vínculo laboral debe demostrar la existencia de una justa causa o un hecho objetivo para la desvinculación que le impone el deber de acudir al inspector de trabajo y obtener la autorización para la desvinculación, so pena de incurrir en el pago de una indemnización a razón de 180 días de salario por despido discriminatorio. A partir de lo anterior, entonces, los conceptos, elementos o la dimensión concreta de esta estabilidad laboral reforzada por razón de salud tiene tres componentes específicos. Primero, la prohibición de despido. Segundo, el derecho de permanecer en el empleo. Tercero, la obligación del empleador de acudir ante el inspector de trabajo a solicitar autorización para la desvinculación, que finalmente le van a implicar también la carga de desvirtuar la presunción del despido discriminatorio. A partir de todo esto, entonces, ¿cómo se concreta? Se preguntarán ustedes la protección en favor del trabajador o cuáles son los remedios o las órdenes de protección que se imparten en este tipo de casos. En primer lugar, se da la declaratoria de ineficacia del despido. ¿Por qué declaratoria de ineficacia? Porque esta actuación del empleador vulnera de manera tajante unas normas de contenido constitucional que vimos inicialmente. Y como consecuencia de esa ineficacia del despido, en segunda medida, se genera el reintegro del trabajador, reintegro que debe ser analizado de manera proporcional o razonable, de acuerdo también con el
empleador, el objeto del empleador, las actividades que realiza y la capacidad de volver a reincorporar en el cargo a ese trabajador. De manera que el reintegro se da en el cargo que inicialmente ocupaba la persona o en otro cargo de superior jerarquía, siempre y cuando sea compatible con la condición o la situación de salud de ese empleado. Y adicionalmente, ese deber de reintegro o reubicación activa en virtud de la protección constitucional a la capacitación y al adiestramiento de la persona en condición de discapacidad, activa un deber de realizar capacitación al trabajador para el nuevo empleo que va a ocupar y realizar los ajustes o mejoras razonables que se requieran en razón de la condición de salud y el nuevo cargo a desempeñar por el trabajador. Pero además de esta consecuencia de la ineficacia del despido y del reintegro, se genera el deber del reconocimiento y pago, que es una consecuencia patrimonial muy fuerte de los emolumentos laborales dejados de percibir. Y esos emolumentos, tradicionalmente, cuando se está en presencia de un contrato de trabajo, van a corresponder a los salarios, a las prestaciones dejadas de percibir y también a los aportes a la seguridad social que se dejaron de efectuar al sistema. Y adicionalmente, si se acredita que el despido es discriminatorio o el empleador no logra desvirtuar esa presunción, la otra consecuencia económica va a ser el pago de la indemnización de 180 días de salario que prevé el artículo 26 de la Ley 361 del año 1997. En este punto también es necesario ponerles de presente lo siguiente y que es una consecuencia jurisprudencial que se ha extendido a partir de la sentencia SU 049 del año 2017. La protección a la estabilidad laboral reforzada, como es una garantía de carácter constitucional que no meramente legal, no solamente aplica a vínculos laborales tradicionalmente regidos por el contrato de trabajo, sino que también se extendió en un primer momento a contratos de prestación de servicios que encubren contratos de trabajo en virtud del principio de primacía de la realidad. Pero posteriormente también se extendió a auténticos contratos de prestación de servicios, que también a los contratos de aprendizaje, como en la sentencia T881 del año 2012, donde pueden verificar cómo son los mecanismos de protección, a los contratos asociativos, donde yo tengo cooperados, e incluso a las vinculaciones de las mujeres que prestan el servicio militar voluntario en la sentencia T100 del año 2023. Entonces, esta estabilidad se ha extendido y ha obtenido la denominación más amplia de estabilidad ocupacional reforzada para proteger todo tipo de vínculos laborales. Este es entonces el desarrollo actual de la postura de la Corte Constitucional para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores en el marco de las relaciones de trabajo. Y frente a este tema es muy importante comentarles que aún hoy en día la postura de la Corte Constitucional difiere de la Corte Suprema de Justicia. En la sentencia SU 428 del año 2023, donde la Corte Constitucional analiza la postura de Corte Constitucional y de Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia nueva SL 1152 del año 2023, la Corte Constitucional reitera que no es admisible que usted exija ese porcentaje objetivo del 15%, pero sí es razonable que usted trate de tener un estándar para determinar la gravedad de la condición de salud de la persona. Entonces, en esa sentencia van a poder evidenciar la razonabilidad de la postura de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hay muchos avances que realizar, como lo reconoció la sentencia SU 061 del 2023 y 380 del 2021, en la que se exhortó a la Corte Suprema de Justicia y se le hizo un llamado de atención por la Corte Constitucional a modificar su precedente. Aún quedan muchos retos en relación con la protección de estos trabajadores, retos orientados a tener una seguridad jurídica
para los empleadores y para los trabajadores en relación con el contenido de esta garantía, pero también para unificar el contenido y alcance de este derecho que es tan fundamental. En todo caso, esta garantía a la estabilidad laboral reforzada siempre debe implicar para el empleador un actuar de protección de su trabajador conforme a los principios de protección y seguridad, y tiene que tomarse una decisión de manera equilibrada, sin que se opte por un desmedido proteccionismo que merme la capacidad económica del empleador y la creación de empresa, pero tampoco cuando se cometan abusos desmedidos y desproteccionismo contra el trabajador. Esta es entonces la exposición que les quería comentar para brindarles algunos insumos para resolver sus casos, orientado a la protección de los derechos fundamentales y también de la libertad de empresa prevista en el artículo 333 de la Constitución. Les agradezco mucho la atención y muchas gracias a todos nuevamente.